saludarte, encantado de saludar a todo tu auditorio. Escuchábamos a Xóchitl pedir precisamente que se cancele la conferencia del presidente López Obrador por los argumentos que ya exponía ella. ¿En este momento está el balón en la cancha del INE o el INE no va a poder atender esta solicitud debido a que no tiene los dientes o la facultad para tomar una decisión de ese tamaño? Hoy acudimos a acompañar a Xóchitl al INE y lo hicimos con la convicción de que el INE sí puede hacerlo. El INE, ante la reincidencia del presidente de no acatar la disposición, de dejar de mencionar a Xóchitl, de atacar al PAN o de atacar a cualquiera de los que están en la contienda electoral, ante la reincidencia constante, ante la flagrancia misma que el presidente simplemente no hace caso. Sí podrían decirle al presidente, en definitiva, que ya no se permitieran de aquí al proceso electoral la realización de las mañaneras. Obviamente esto tendría seguramente que pasar también por el tribunal, pero el INE sí lo puede hacer y también lo que puede hacer el INE, que le fuimos a solicitar el día de hoy, es una campaña institucional en donde se le diga con toda claridad a todos los mexicanos por parte del INE que los programas sociales no tienen paternidad política y que nadie se los va a quitar y que no pueden cuestionar su voto, que es un delito electoral. Y también fuimos a pedirles que es importantísimo que se generen los protocolos necesarios para la seguridad de todos los candidatos, pero también de todos los actores que participan en el proceso electoral, funcionarios de casilla, representantes de casilla, encuestadores, la gente que acude a cualquier acto y evento político. Queremos un proceso en paz y lamentablemente vemos que se está convirtiendo en el proceso electoral más violento en la historia de México. Y vaya que el 2021 ya fue de por sí el más violento que se hubiera registrado hasta ese momento por el número de candidatos ejecutados en el mismo. Entonces son los temas que abordamos ahí, sí es sumamente importante y le pedimos que el Pleno del Consejo General del INE aborde, discuta y resuelva estas tres solicitudes concretas que hoy hicimos junto con Xóchitl ahí en el Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo evalúas el desempeño del Instituto Nacional Electoral y su organización, su logística, su previsión, incluso la experiencia, cuando vemos esta incidencia delictiva con una demanda de todos los partidos políticos pidiendo en primera instancia una radiografía de cómo está la situación y de tomar medidas mucho más rápidas y contundentes para evitar que la violencia siga sucediendo, aunque no necesariamente sea responsabilidad de ellos, por un lado, y por otro lado, cuando escuchamos a Xóchitl Gálvez expresar sus opiniones sobre la mala organización o el cambio de las reglas a la hora de desarrollar el debate presidencial. Bueno, primero hay muchas oportunidades de mejora en el formato de debate, eso es claro. Es evidente que hubo fallas en el cronómetro, en los tiempos, en los tiros de cámara. Hay muchas cosas que se deben de mejorar. Y eso ya también lo dijimos con mucha puntualidad en la visita que hoy tuvimos. Y en materia de seguridad, por supuesto que el INE no tiene las herramientas directas, pero sí como árbitro electoral, al menos debe de exigirle al gobierno federal, a la Secretaría de Gobernación, a las fiscalías, que se garantice que se tomen todas las medidas necesarias y además que se blinden las casillas electorales. Hay ciertas casillas con cierta preocupación porque se han presentado en otros momentos ciertos hechos de donde se involucran los grupos delictivos. Deben estar blindadas con anterioridad y todo esto debe hacerse por parte del órgano electoral en coordinación plena con las autoridades federales competentes. Y esto es lo que ahí les pedimos. Sabemos que no tienen las capacidades, los dientes, pero sí las atribuciones para pedir y exigir al gobierno que se den esas garantías.
Ahora, ¿cómo evalúas al INE? ¿Está listo para la organización de la elección? Yo los veo preparados para la organización electoral porque el INE, francamente y con mucho respeto, es mucho más que los propios consejeros del INE. El INE es toda una institución forjada a través de muchos años con todo un proceso que ya se tiene para la selección de funcionarios de casilla, para la capacitación de los mismos, para la ejecución del proceso electoral. Esto es algo que, por cierto, hay que cuidar y que el gobierno morenista ha querido lastimar, ha querido desaparecer al INE, ha querido vulnerar sus atribuciones y por eso dijimos con absoluta claridad y además convicción que el INE no se toca. Y por ello sí confiamos en el INE y confiamos también en las consejeras y consejeros de su órgano de gobierno, pero lo que les pedimos es una determinación más clara, más contundente, asumiendo su papel como árbitros para garantizarnos una cancha pareja, un juego justo en donde todos tengan las mismas condiciones y donde no se esté usando el poder, las mañaneras, todo el aparato de gobierno, todos los programas sociales, como está ocurriendo de manera constante. Marco Cortés, como siempre, muchísimas gracias por atender al auditorio de Mega Noticias. Al contrario, Yoli, te mando un abrazo, muchísimas gracias a ti y ya falta menos el